Hoy, el evento que nos está convocando, la presentación de Voces en torno al humanismo y el futuro, pasión por servir, compromiso con la sociedad. Esta mañana nos acompañan vía remota desde la Argentina y desde España. En Argentina, la doctora Dolores Delgado García, quien entre otras cosas fue fiscal de la Audiencia Nacional en España, con una capacidad extraordinaria para llevar varios casos de narcotráfico y terrorismo. Además, galardonada con el Premio Malinali 2022 en esta nuestra casa de estudios. Damos la más cordial de las bienvenidas a la distancia a la doctora Dolores Delgado García. Desde la Argentina, saludamos con mucho respeto y mucho gusto a quien en su momento fue el magistrado de la audiencia en España. Sin duda, el más célebre de los casos que llevó en el ámbito internacional la orden de búsqueda y aprehensión en contra del general Augusto Pinochet, exdictador y expresidente de Chile, allá en el año de 1998. Y sí, estoy refiriéndome al doctor Baltasar Garzón Real, quien también es premio Malinali en esta nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido. Hermanado con esta casa de estudios, también galardonado como Premio Malinali 2022, abogado, académico, humanista, protector internacional de los derechos humanos. Les saludamos hasta España al doctor Joaquín González Ibáñez. Aquí, en casa, están con nosotros el profesor, investigador, especialista en Derechos Humanos y Gobernanza Económica por la Universidad de Castilla de la Mancha, España, y además máster en esta casa de estudios, el doctor José Alberto del Rivero León. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México, ex rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro, doctor Jorge Abdo Francis. Me permito cerrar la presentación del Presidium con quien hoy estará fungiendo como nuestro moderador de lujo. Está con nosotros el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Licenciado Narváez, tiene la palabra. Muchas gracias. Esperamos que en el transcurso de esta hora podamos ya tener completa la conexión a Argentina con Baltasar y con Dolores, pero también nos da mucho gusto tener la presencia de Joaquín González Ibáñez. Joaquín, bienvenido nuevamente. Realmente es un honor para mí, en lo personal, participar en la moderación de la presentación de dos libros muy cercanos y muy significativos para nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El primero se llama Pasión por servir con la sociedad, que es la entrega de los premios Malinali 2022, y el segundo se llama Voces en torno al humanismo y al futuro. Son dos obras que están fuertemente entrelazadas porque nacieron durante los festejos del 64 aniversario de nuestra casa de estudio en noviembre del año próximo pasado. Y porque tienen como punto de partida algo muy importante: el agradecimiento, el ánimo de galardonar a quienes han construido un legado intelectual excepcional y han dejado valiosas lecciones para las generaciones actuales y futuras. Porque, en palabras del Dalai Lama, la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud. En este sentido, el primero de estos libros, Pasión por servir, se trata del reconocimiento del factor humano de una institución muy querida en nuestra tierra por su invaluable trabajo a favor de la sociedad a lo largo de años, el Hospital Dr.
Juan Gran Casasus, que es un homenaje a hombres y mujeres que siempre pusieron y han puesto su talento al servicio de la cultura, de la equidad, del género, del respeto, de la pluralidad. Está también aquí una intervención de la doctora Gloria Ramírez Hernández, una de las principales docentes en investigación sobre los derechos humanos en México y en América Latina, y el doctor Joaquín González Ibáñez, académico, investigador y un gran promotor de los derechos humanos en Europa. Y está también una intervención del doctor Baltasar Garzón Real, quien desde la posición de juez en España se convirtió en uno de los íconos más notables de la lucha contra el crimen, la corrupción y en prácticamente todo el mundo. Yo quisiera cederle el uso de la palabra inicialmente a nuestro amigo el doctor Joaquín González Ibáñez, quien todavía está fresca en este mismo lugar, están frescas sus palabras de aquella noche de noviembre en donde nos estremeció y nos llegó hasta lo más profundo con la labor que él realiza en la protección de los derechos humanos y fundamentalmente de aquellos que salen de sus países huyendo por la guerra. Doctor Joaquín, muchas gracias y nuevamente un abrazo fraterno hacia España. Muchas gracias, rector. Apreciados amigos, José Alberto, autoridades académicas y sobre todo quisiera conversar y hablar del tema que nos reúne, que no solamente es el servicio público, la vocación, sino que también quisiera aprovechar, siendo la Feria del Libro de Tabasco, el por qué la lectura y por qué merece la pena tener varias vidas. Entonces, lo primero que quisiera explicar o llamar la atención es por qué este acto cívico que estamos celebrando hoy merece la pena. La liturgia, liturgia en griego, es un acto de celebración, es un acto de protocolos, y a veces hay que reunirse, hay que hacer cónclaves cívicos para recordar las cosas que nos hacen como comunidad, como sociedad, y que además representa algo más del presente, sino que une el presente con el pasado y el futuro que estamos construyendo. Y eso tiene que ver con la cultura y también el acceso a la verdad. Tengo la suerte de estar aquí entre amigos, precedo en el uso de la palabra a personas a las que admiro y que quiero, y por eso, tanto para Baltasar como para Dolores Baltasar, pues es muy importante el saber que uno forma parte de una cadena de sensibilidades, de compromisos, vinculados también a la cultura y en este caso a la lengua que nos une y que además nos redimensiona. Hay un libro de Carlos Fuentes, muy poco conocido o poco leído, que es El espejo enterrado, y que él escribió en el año 92 a colación del quinto centenario famoso. Y él decía que qué suerte que los hispanos, y en particular los mexicanos, tenían tres realidades que convergían. La una, la originaria, la autóctona; la segunda, la europea; y la tercera, la rica, que era la mezcla de las dos realidades, ¿no? Y que él no renunciaba a ninguna de las tres y que se sentía grande y generoso, pero que también a veces él no sabía cuando venía a España si estaba en una boca de metro en México o estaba en una boca de metro en Madrid. Y eso le hacía pensar que vivía en una carta desdoblada, en un espacio abierto y generoso. Y eso tiene que ver con la cultura. Yo quiero, hablando de servicio público, de la cultura, la labor que desarrolla la universidad, lo que hace hoy la Feria de Tabasco, en la práctica no deja de ser, de nuevo, este ritual por el compromiso y por algo que me gustaría compartir, que es la posibilidad de la verdad. Schopenhauer decía que la verdad tiene un recorrido más largo que otros relatos. Y yo quiero invitar hoy a las personas que están en la feria
no solamente a la celebración de los libros que tenemos y de los cuales todos hemos participado de alguna manera como lector o como escritor, sino que forman parte de una actitud que tiene que ver con la condición cívica. Aquellos que tienen hijos y han tenido hijos adolescentes se han preguntado a veces cómo pudiera mi hijo morder el anzuelo de la lectura y sustraerse a las pantallas o sustraerse a otro tipo de cuestiones, o cómo combinar las cosas. Bueno, creo que en la cuestión de la literatura y la cuestión de los hábitos que nos hacen poder acceder a la verdad, tiene que ver los ejemplos. Y lo utilizo aquí porque sirve tanto para el servicio público como para ad intra en nuestras casas, cómo dejarlo mejor para nuestros hijos. Yo creo en la lógica y en la filosofía de los principios, pero especialmente los principios que se aterrizan en hechos, ¿no? Leer es tener dos vidas, leer es tener la posibilidad de imaginar la vida de los otros, leer, sobre todo, es tener la capacidad de dudar. Decía García Márquez que todo lo que ha hecho el hombre, alguna vez alguien lo había imaginado porque dudó de dónde venía e imaginó otros escenarios, ¿no? Yo no puedo muchas veces dejar de recomendar libros, pero sobre todo lo que me gusta es que me recomienden libros. No conozco ningún libro que alguien me haya puesto en las manos con pasión, que no me haya hecho crecer, o no conozco ningún libro que me haya hecho dudar o repensar, de los libros buenos, por supuesto, pero sobre todo el libro, y es una de las ideas que quería compartir, este tipo de feria, este tipo de reuniones, también sirve para salir con una maleta de libros, pero sobre todo sirve para ver también la capacidad inagotada de las personas de inventar. Cualquier persona que lea, sobre todo seguramente tiene la necesidad de descubrir. Y uno no puede ser más viejo o quizás esté acabado si piensa que lo sabe todo, si piensa que en ningún caso va a ser un ingenuo, va a ser un novato o que nadie le tiene que contar a nadie. Eso, la ignorancia siempre es atrevida y las personas somos ignorantes, pero si uno solamente habita una lengua, si uno solamente conoce un clima, si uno solamente conoce una perspectiva, el mundo de la literatura, el mundo de las personas que cuentan su relato, es una oportunidad fabulosa para congregarnos sin estar cerca. Y las palabras nos acercan a muchos kilómetros de distancia. Yo tenía un amigo cubano exiliado aquí en España y él decía que en los tiempos más difíciles, en los tiempos de Fidel, uno se exiliaba leyendo los libros prohibidos. Y los libros prohibidos eran los clásicos del siglo XIX liberales, porque le permitían entender que habitaba una realidad física, pero tenía otra realidad que era la del espíritu, que era la de imaginar las vidas de los otros. Y esa es una formidable oportunidad para que en estos foros nos permitamos recordar que las sociedades que dejan de leer o las sociedades que dejan de tener el recurso de la lectura significativamente se empobrecen. Yo quiero compartir aquí un relato, una anécdota, podemos decirle, sobre qué me pasa a mí con mis alumnos cuando les invito a pensar y a leer y hacer algo que es muy extraño para ellos, que es construir una biblioteca. Yo recuerdo en la Facultad de Derecho, a mí siempre me gustó más la literatura que el derecho, todavía me sigue gustando más. Recuerdo que tenía una obsesión positiva, vital, que era los libros que conquistaban iban formando una parte de la decoración de mi habitación, pero no porque los decoraran, sino porque era un espacio que ya habitaba, que la había conquistado, y ese libro estaba en la pared, pero ese libro estaba ya dentro de mí. Y hoy en día, todavía transcurridos muchos años, tengo libros que sé que nunca leeré, pero que necesitan estar conmigo, y tengo libros que sé que ya he leído y que no me hace falta leer porque sé que quizás estaban equivocados. Los libros no son sagrados, los libros son respetables, sí, son dignos de ellos, pero lo que quiero decir es que construir tu propia identidad a través de un imaginario de lecturas es una parte que tiene que ver con la condición de ciudadano, con la condición de persona responsable. Y cuento la anécdota porque mis alumnos, cuando les sugería que tenían que invertir
no en libros, sino en ellos mismos, porque al final el retrato de tu lectura es el retrato de tus inquietudes, de tus aspiraciones, de tus dudas. Me di cuenta que había un salto generacional, no porque no fueran más inteligentes, que lo son. La inteligencia solamente, o solamente entre comillas, la capacidad de adaptarse a los problemas, a los desafíos y solventarlos, evolucionar. Pero junto a la inteligencia hace falta también una experiencia y un contenido de conocimientos, que eso primero llamamos conocimiento, puede ser cultura, pero también termina en el grado máximo, que es saber, que es cuando uno duda sobre algo y plantea referentes o cuestiones sobre los mismos. Y me di cuenta que ese hábito de conquista nadie lo ha recibido, sino que lo reproducimos porque lo hemos visto en otras ocasiones, en nuestros referentes, en nuestros profesores, en nuestros padres. Yo les pregunto muchas veces a los alumnos quién tiene en su casa una enciclopedia. Pues los que viven en casa, y los padres tienen más de 40 años seguro, pero los más jóvenes ni siquiera sus padres tienen una enciclopedia en casa. Primero porque ya no está al uso, tampoco están los vendedores, ¿verdad?, de las enciclopedias, pero mis padres, cuando terminé la carrera, me regalaron la enciclopedia británica, pero a los pocos años Británica, que está en Chicago, decidió ya no imprimir más libros y está actualizada a través de la página web, que yo no consulto, y de vez en cuando sí consulto el papel. Bueno, lo que quiero decir es, la lectura también es un músculo que se ejercita, pero que también te permite llegar a partes y dimensiones que no corresponden a lo que uno pensaba que era un destino normal, sino que te permite entender o asomarte a tu potencial. Yo me siento hoy feliz de poder estar en la Feria del Libro de Tabasco. Me siento congratulado de estar aquí con los amigos que había mencionado antes, con Dolores y Baltasar, y sobre todo reivindicar el acto de lectura como el acto cívico, como el acto de imaginar las vidas de los otros, y sobre todo una extraordinaria manera de interpretar la vida. No hace falta ser religioso, yo no lo soy, pero soy una persona espiritual. Cualquier vida que merezca la pena es aquella vida que es interpretada, y la literatura te lleva a comprender maneras de comprender o de interpretar, de sentir la vida, que no solamente son diferentes, sino que muchas veces son ajenas, complementarias, pero en esta universalidad de humanidad nos hace falta entender quién es el otro. Quisiera hablar de un libro, o recomendar un libro, ahora que estamos en la Feria del Libro, y quisiera hablar de una mujer que recomiendo y que está traducida al español. No recuerdo ahora, es una pequeñísima editorial española que ha hecho una edición muy sencilla, pero quisiera que en México a lo mejor alguien tuviera la curiosidad de conocer a esta mujer. Sobre todo porque habla de quién es Europa. Me queda un minuto, pero lo voy a aprovechar, y es, si alguna vez van a Bruselas, el Parlamento Europeo tiene dos grandes edificios. Willy Brandt, el gran padre de la socialdemocracia, alemán, considerado por muchos alemanes un traidor porque vistió el uniforme noruego, y en el año 70, cuando viajó como canciller a Polonia, rompiendo el protocolo, se hincó de rodillas y pidió perdón en nombre de los alemanes. Ese edificio es el edificio Willy Brandt, y justo enfrente está el edificio Simone Weil, mujer superviviente de Auschwitz. Cuenta en la biografía que sobrevivió porque una guardiana SS lesbiana se enamoró de ella y salvó a su madre y a su hermana. Pero lo fantástico de Simone Weil es que continuó en la vida pública, fue juez de prisiones, y en particular tenía una conciencia golista, era conservadora, pero hizo algo revolucionario, que era creer en los derechos de la mujer. Y en el año 74 fue la ponente en la Asamblea Nacional de la primera ley del aborto francesa, en el año 74. Esta mujer, que representa a Europa, su relato, y que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo, su vida es hoy una especie de calidoscopio de que cada uno somos diversidad, somos contradicción, pero también somos potencial. Esa niña que sobrevivió con 15 años en Auschwitz jamás pudo pensar que podría ser el referente de trabajo, de honestidad, primera juez francesa en el ámbito penitenciario. Y como es el Día del Libro en Tabasco, pues creo que el libro se llama Una vida, de Simone Weil,
que no hay que confundir con Simone Weil con W, esta es con V-E-I-L, su nombre de soltera era Jacob. Y con ello cumplo mis 10 minutos y otra vez quiero celebrar y agradecer la oportunidad de celebrar este Día del Libro y un saludo afectuoso y cariñoso a todos desde Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre muy generoso con esta universidad, se le respeta y se le quiere. Y tenemos ya conectados también desde Argentina a el doctor Baltasar Garzón Real y tenemos también a la doctora Dolores Delgado García. Como ahora estamos hablando del primer libro, que es la entrega de los Malinali, aunque suene un poco descortés, pero Dolores no se va a molestar, le tocará a ella cerrar con su doctorado honoris causa. Yo le quisiera dar el uso de la palabra a mi amigo, a una gente que queremos entrañablemente, y él quiere entrañablemente a México y a Tabasco, que es el doctor Baltasar Garzón. Baltasar, gusto saludarte y te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, queridos amigas, amigos, querido rector Guillermo Narváez, queridos todos y todas los que intuyo estáis ahí, porque no veo la audiencia, aunque alguna cabeza se atisba. Es un honor y un placer estar en este Día del Libro, de la Feria del Libro de Tabasco, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bueno, aquí es un ejemplo de que estamos conectados y globalizados, ¿no? Tenemos 3 escenarios a través de un instrumento infernal que se llama ya la inteligencia artificial, las redes sociales, que nos permiten estar en este día simultáneamente desde Tabasco, Madrid y Buenos Aires, donde estamos la doctora Delgado García y yo participando en el Foro Mundial de Derechos Humanos, el tercer Foro Mundial, que ha reunido a cientos y miles de personas aquí en 2 lugares emblemáticos, como son los de la EXMA, es decir, la ex Escuela Mecánica de la Armada, de infausto recuerdo en la dictadura cívico-militar de Argentina, que se produjo tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue uno de los centros de tortura, de detención, de oponentes políticos, de robo de bebés masivo y lugar de salida de los aviones conocidos como los vuelos de la muerte, en los que apenas hace poco más de 50 años, por el simple hecho de opinar y de tener unas ideas políticas diferentes, eran detenidos, torturados, masacrados, subidos a aviones narcotizados, pero no hasta perder el punto de perder la conciencia, y arrojados a las aguas del Atlántico o del río Paraná. Sin embargo, hoy es un lugar de memoria, es un lugar de paz, es un lugar de encuentro, es un lugar donde los organismos de derechos humanos se encuentran y ponen en común ideas, reflexiones y qué podemos hacer en adelante y para el futuro. Si veis, son los mismos ideales que el premio Malinali tiene en sí mismo, esa defensa irrestricta de los derechos humanos, de la ecología, en contra del cambio climático, la búsqueda de una protección medioambiental, de valores como la transparencia, como la lucha contra la corrupción, como un mantenimiento
firme y decidido desde la sociedad civil para exigir esa dedicación, esa institucionalidad a quienes ostentan el poder para que protejan los derechos de los ciudadanos, y participar ahora aquí, como lo fue en su momento a final de noviembre, en directo ahí en la bella ciudad de Tabasco, es un honor, es un lujo, y me vale para agradecer de nuevo la decisión y la atención que la universidad, a través de su rector y del Consejo de Gobierno, tuvieron con nosotros. Es asimismo un privilegio que hayan editado estos premios, y el contenido de la exposición que tuve el honor de hacer allí, porque en definitiva lo que fue es compartir, y además de una forma muy emotiva, absolutamente emotiva en ese momento, lo que es una conducta de vida. Es la vida de un profesional dedicado al derecho, como soy yo, desde la justicia, desde la judicatura, unas veces en una posición, otras veces en otra, pero siempre en línea con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de los más desfavorecidos, buscando esas nuevas líneas, pues como lo hace desde la Academia Joaquín González Ibáñez, nuestro querido Joaquín, que está siempre presente en todas las luchas, en todos los compromisos, para seguir y avanzar, porque todos, absolutamente todos los esfuerzos de cada uno de quienes estamos ahora aquí o nos están oyendo son necesarios. A veces se piensa que no puedes hacer nada por ti mismo, y siempre es la pregunta de decir, ¿y qué voy a hacer yo? Total, no puedo hacer nada, porque soy una persona. Claro, si aplicáramos esa norma a todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, casi nada se hubiera hecho. Tengo que reconocer que en lo bueno y en lo malo. Algunos de los malos se tenían que haber quedado quietos y no hacer nada. Pero normalmente los que optan por el lado oscuro son aquellos que siempre consiguen cambiar las cosas, y para mal. Por tanto, es una doble sanción la que tendríamos que tener aquellos que no hacemos nada porque no creemos que podamos cambiar, y porque al quedarnos sin hacerlo le dejamos el espacio a otros para que lo hagan. Por tanto, mi invitación, y lo que ha sido mi leitmotiv y de todos los que estamos aquí, como digo Joaquín, como digo también tú mismo, Guillermo, como digo Dolores Delgado, que es otro ejemplo de vida, de dedicación a la justicia, firme en momentos complejos y después desde distintas esferas de la administración, también siempre tomando decisiones que muchas veces le han traído graves complicaciones, pero esta es la vida, esto es lo que hay que hacer, porque si no, no merece la pena vivir. Hay que levantarse cada día por la mañana, mirarse al espejo y estar dispuesto a afrontar cualquier dificultad, pero a la vez que no tengas que apartar la cara del espejo porque digas o porque tengas que reconocer que no hiciste lo que debías. Cada uno debe hacer aquello que esté en su mano para mejorar la vida, para mejorar nuestra convivencia, para mejorar la sociedad. Y hay que tener muy claro, es decir, no vivimos en sociedad para que la sociedad nos nutra, nos dé aquello que queremos que nos entregue. Nosotros tenemos que hacerlo porque es un sistema de corresponsabilidad. No podemos permanecer quietos. Los jóvenes, las jóvenes que están en la universidad, que son nuestro futuro, que son nuestro apoyo, que son nuestra fuerza, quienes ya pintamos canas como los próceres que se ven en la imagen, ya tenemos una experiencia, tenemos la mochila
bastante llena de experiencias y de decisiones y asumimos las consecuencias, pero en la medida que podamos contribuir a que la de los demás se llene un poco, aquí estamos. Quizás este conjunto de reflexiones que se han editado en este texto puede ser un buen camino para seguir adelante. De modo que muchas gracias y que estas voces en torno al humanismo y el futuro, que titulan el texto que amablemente ha editado la universidad, sirvan, aunque sea en muy pequeña escala, como ejemplo de vida y como ejemplo para ver y aceptar que merece la pena avanzar y hacerlo siempre desde una óptica, como digo, de respeto a la legalidad. No tenemos que salirnos de la misma para conseguir ganar el futuro. Recuerdo que en la conferencia que impartí en aquellos días terminaba o casi terminaba con una frase de Benito Juárez que ahora quiero traer a presente, cuando decía que un sistema democrático y eminentemente liberal como el que nos rige tiene por base esencial la observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un hombre solo ni el interés de ciertas clases de la sociedad forman su esencia. Es decir, somos nosotros y el conjunto de esfuerzos que hacemos lo que le damos o lo que le da sentido al concepto de sociedad democrática. Por eso no podemos permanecer ni silentes ni indiferentes, mucho más ante el futuro que nos espera. Estamos en un momento, en una encrucijada, estamos viendo fenómenos que nos desbordan de nuevo, estamos viendo cómo viejas historias, viejos planteamientos que pareciera que ya estaban superados, nos vuelven a acuciar, nos vuelven a preocupar, comportamientos extremos que pueden agravar la situación de la defensa de los derechos humanos y nuestra propia convivencia. Por eso es necesario trabajar unidos, por eso es necesario ser conscientes de que cualquier esfuerzo es necesario para ganar ese futuro, para evitar que esos riesgos como el fascismo, como la intolerancia, como la xenofobia, como la insensibilidad, como el desprecio de género, como el machismo, el patriarcado, de una vez por todas acabe definitivamente, y ese objetivo es el que hoy nos reúne aquí, el que nos mantiene en la línea y el que nos va a dar el suficiente apoyo y fuerza para continuar. Muchísimas gracias, señor rector y los demás asistentes. Me hubiera gustado, no quiero hablar por la doctora, que ahora lo hará ella, pero me hubiera gustado estar con todos vosotros y vosotras para disfrutar de este momento, pero aquí estamos, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar al doctor Baltasar Garzón. Nos deja siempre con una reflexión y con una serie de ideas a desarrollar.
el evento que nos está convocando, la presentación de Voces en torno al humanismo y el futuro, pasión por servir, compromiso con la sociedad. Esta mañana nos acompañan vía remota desde la Argentina y desde España. En Argentina, la doctora Dolores Delgado García, quien entre otras cosas fue fiscal de la Audiencia Nacional en España, con una capacidad extraordinaria para llevar varios casos de narcotráfico y terrorismo. Además, galardonada con el Premio Malinali 2022 en esta nuestra casa de estudios. Damos la más cordial de las bienvenidas a la distancia a la doctora Dolores Delgado García. Desde la Argentina, saludamos con mucho respeto y mucho gusto a quien en su momento fue el magistrado de la audiencia en España. Sin duda, el más célebre de los casos que llevó en el ámbito internacional, la orden de búsqueda y aprehensión en contra del general Augusto Pinochet, exdictador y expresidente de Chile, allá en el año de 1998. Y sí, estoy refiriéndome al doctor Baltasar Garzón Real, quien también es premio Malinali en esta nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido. Hermanado con esta casa de estudios, también galardonado como Premio Malinali 2022, abogado, académico, humanista, protector internacional de los derechos humanos. Les saludamos hasta España al doctor Joaquín González Ibáñez. Aquí, en casa, están con nosotros el profesor, investigador, especialista en Derechos Humanos y Gobernanza Económica por la Universidad de Castilla de la Mancha, España, y además máster en esta casa de estudios, el doctor José Alberto del Rivero León. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México, ex rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro, doctor Jorge Abdo Francis. Me permito cerrar la presentación del Presidium con quien hoy estará fungiendo como nuestro moderador de lujo. Está con nosotros el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Licenciado Narváez, tiene la palabra. Muchas gracias. Esperamos que en el transcurso de esta hora podamos ya tener completa la conexión a Argentina con Baltasar y con Dolores, pero también nos da mucho gusto tener la presencia de Joaquín González Ibáñez. Joaquín, bienvenido nuevamente. Realmente es un honor para mí, en lo personal, participar en la moderación de la presentación de dos libros muy cercanos y muy significativos para nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El primero se llama Pasión por servir con la sociedad, que es la entrega de los premios Malinali 2022, y el segundo se llama Voces en torno al humanismo y al futuro. Son dos obras que están fuertemente entrelazadas porque nacieron durante los festejos del 64 aniversario de nuestra casa de estudio en noviembre del año próximo pasado. Y porque tienen como punto de partida algo muy importante: el agradecimiento, el ánimo de galardonar a quienes han construido un legado intelectual excepcional y han dejado valiosas lecciones para las generaciones actuales y futuros. Porque, en palabras del Dalai Lama, la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud. En este sentido, el primero de estos libros, Pasión por servir, se trata del reconocimiento del factor humano de una institución muy querida en nuestra tierra por su invaluable trabajo a favor de la sociedad a lo largo de años, el Hospital Dr. Juan Gran Casasus.
que es un homenaje a hombres y mujeres que siempre pusieron y han puesto su talento al servicio de la cultura, de la equidad, del género, del respeto, de la pluralidad. Está también aquí una intervención de la doctora Gloria Ramírez Hernández, una de las principales docentes en investigación sobre los derechos humanos en México y en América Latina, y el doctor Joaquín González Ibáñez, académico, investigador y un gran promotor de los derechos humanos en Europa. Y está también una intervención del doctor Baltasar Garzón Real, quien desde la posición de juez en España se convirtió en uno de los íconos más notables de la lucha contra el crimen, la corrupción y en prácticamente todo el mundo. Yo quisiera cederle el uso de la palabra inicialmente a nuestro amigo el doctor Joaquín González Ibáñez, quien todavía está fresca en este mismo lugar, están frescas sus palabras de aquella noche de noviembre en donde nos estremeció y nos llegó hasta lo más profundo con la labor que él realiza en la protección de los derechos humanos y fundamentalmente de aquellos que salen de sus países huyendo por la guerra. Doctor Joaquín, muchas gracias y nuevamente un abrazo fraterno hacia España. Muchas gracias, rector. Apreciados amigos, José Alberto, autoridades académicas y sobre todo quisiera conversar y hablar del tema que nos reúne, que no solamente es el servicio público, la vocación, sino que también quisiera aprovechar, siendo la Feria del Libro de Tabasco, el por qué la lectura y por qué merece la pena tener varias vidas. Entonces, lo primero que quisiera explicar o llamar la atención es por qué este acto cívico que estamos celebrando hoy merece la pena. La liturgia, liturgia en griego, es un acto de celebración, es un acto de protocolos, y a veces hay que reunirse, hay que hacer cónclaves cívicos para recordar las cosas que nos hacen como comunidad, como sociedad, y que además representa algo más del presente, sino que une el presente con el pasado y el futuro que estamos construyendo. Y eso tiene que ver con la cultura y también el acceso a la verdad. Tengo la suerte de estar aquí entre amigos, precedo en el uso de la palabra a personas a las que admiro y que quiero, y por eso, tanto para Baltasar como para Dolores Baltasar, pues es muy importante el saber que uno forma parte de una cadena de sensibilidades, de compromisos, vinculados también a la cultura y en este caso a la lengua que nos une y que además nos redimensiona. Hay un libro de Carlos Fuentes, muy poco conocido o poco leído, que es El espejo enterrado, y que él escribió en el año 92, a colación del quinto centenario famoso. Y él decía que qué suerte que los hispanos, y en particular los mexicanos, tenían tres realidades que convergían. La una, la originaria, la autóctona; la segunda, la europea; y la tercera, la rica, que era la mezcla de las dos realidades, ¿no? Y que él no renunciaba a ninguna de las tres y que se sentía grande y generoso, pero que también a veces él no sabía cuando venía a España si estaba en una boca de metro en México o estaba en una boca de metro en Madrid. Y eso le hacía pensar que vivía en una carta desdoblada, en un espacio abierto y generoso. Y eso tiene que ver con la cultura. Yo quiero, hablando de servicio público, de la cultura, la labor que desarrolla la universidad, lo que hace hoy la Feria de Tabasco, en la práctica no deja de ser, de nuevo, este ritual por el compromiso y por algo que me gustaría compartir, que es la posibilidad de la verdad. Schopenhauer decía que la verdad tiene un recorrido más largo que otros relatos. Y yo quiero invitar hoy a las personas que están en la feria, no solamente a la celebración de los libros que tenemos,
y de los cuales todos hemos participado de alguna manera como lector o como escritor, sino que forman parte de una actitud que tiene que ver con la condición cívica. Aquellos que tienen hijos y han tenido hijos adolescentes se han preguntado a veces cómo pudiera mi hijo mordiera el anzuelo de la lectura y sustraerse a las pantallas o sustraerse a otro tipo de cuestiones, o cómo combinar las cosas. Bueno, creo que en la cuestión de la literatura y la cuestión de los hábitos que nos hacen poder acceder a la verdad, tiene que ver los ejemplos. Y lo utilizo aquí porque sirve tanto para el servicio público como para ad intra en nuestras casas, cómo dejarlo mejor para nuestros hijos. Yo creo en la lógica y en la filosofía de los principios, pero especialmente los principios que se aterrizan en hechos, ¿no? Leer es tener dos vidas, leer es tener la posibilidad de imaginar la vida de los otros, leer, sobre todo, es tener la capacidad de dudar. Decía García Márquez que todo lo que ha hecho el hombre, alguna vez alguien lo había imaginado porque dudó de dónde venía e imaginó otros escenarios, ¿no? Yo no puedo muchas veces dejar de recomendar libros, pero sobre todo lo que me gusta es que me recomienden libros. No conozco ningún libro que alguien me haya puesto en las manos con pasión, que no me haya hecho crecer, o no conozco ningún libro que me haya hecho dudar o repensar, de los libros buenos, por supuesto, pero sobre todo el libro, y es una de las ideas que quería compartir, este tipo de feria, este tipo de reuniones, también sirve para salir con una maleta de libros, pero sobre todo sirve para ver también la capacidad inagotada de las personas de inventar. Cualquier persona que lea, sobre todo seguramente tiene la necesidad de descubrir. Y uno no puede ser más viejo o quizás esté acabado si piensa que lo sabe todo, si piensa que en ningún caso va a ser un ingenuo, va a ser un novato o que nadie le tiene que contar nadie. Eso, la ignorancia siempre es atrevida y las personas somos ignorantes, pero si uno solamente habita una lengua, si uno solamente conoce un clima, si uno solamente conoce una perspectiva, el mundo de la literatura, el mundo de las personas que cuentan su relato, es una oportunidad fabulosa para congregarnos sin estar cerca. Y las palabras nos acercan a muchos kilómetros de distancia. Yo tenía un amigo cubano exiliado aquí en España y él decía que en los tiempos más difíciles, en los tiempos de Fidel, uno se exiliaba leyendo los libros prohibidos. Y los libros prohibidos eran los clásicos del siglo XIX liberales, porque le permitían entender que habitaba una realidad física, pero tenía otra realidad que era la del espíritu, que era la de imaginar las vidas de los otros. Y esa es una formidable oportunidad para que en estos foros nos permitamos recordar que las sociedades que dejan de leer o las sociedades que dejan de tener el recurso de la lectura significativamente se empobrecen. Yo quiero compartir aquí un relato, una anécdota, podemos decirle, sobre qué me pasa a mí con mis alumnos cuando les invito a pensar y a leer y hacer algo que es muy extraño para ellos, que es construir una biblioteca. Yo recuerdo en la Facultad de Derecho, a mí siempre me gustó más la literatura que el derecho, todavía me sigue gustando más. Recuerdo que tenía una obsesión positiva, vital, que era los libros que conquistaban iban formando una parte de la decoración de mi habitación, pero no porque los decoraran, sino porque era un espacio que ya habitaba, que la había conquistado, y ese libro estaba en la pared, pero ese libro estaba ya dentro de mí. Y hoy en día, todavía transcurridos muchos años, tengo libros que sé que nunca leeré, pero que necesitan estar conmigo, y tengo libros que sé que ya he leído y que no me hace falta leer porque sé que quizás estaban equivocados. Los libros no son sagrados, los libros son respetables, sí, son dignos de ellos, pero lo que quiero decir es que construir tu propia identidad a través de un imaginario de lecturas es una parte que tiene que ver con la condición de ciudadano, con la condición de persona responsable. Y cuento la anécdota porque mis alumnos, cuando les sugería que tenían que invertir
no en libros, sino en ellos mismos, porque al final el retrato de tu lectura es el retrato de tus inquietudes, de tus aspiraciones, de tus dudas. Me di cuenta que había un salto generacional, no porque no fueran más inteligentes, que lo son. La inteligencia solamente, o solamente entre comillas, la capacidad de adaptarse a los problemas, a los desafíos y solventarlos, evolucionar. Pero junto a la inteligencia hace falta también una experiencia y un contenido de conocimientos, que eso primero llamamos conocimiento, puede ser cultura, pero también termina en el grado máximo, que es saber, que es cuando uno duda sobre algo y plantea referentes o cuestiones sobre los mismos. Y me di cuenta que ese hábito de conquista nadie lo ha recibido, sino que lo reproducimos porque lo hemos visto en otras ocasiones, en nuestros referentes, en nuestros profesores, en nuestros padres. Yo les pregunto muchas veces a los alumnos ¿quién tiene en su casa una enciclopedia? Pues los que viven en casa, y los padres tienen más de 40 años seguro, pero los más jóvenes ni siquiera sus padres tienen una enciclopedia en casa. Primero porque ya no está al uso, tampoco están los vendedores, ¿verdad?, de las enciclopedias, pero mis padres cuando terminé la carrera me regalaron la enciclopedia británica, pero a los pocos años Británica, que está en Chicago, decidió ya no imprimir más libros y está actualizada a través de la página web, que yo no consulto, y de vez en cuando sí consulto el papel. Bueno, lo que quiero decir es, la lectura también es un músculo que se ejercita, pero que también te permite llegar a partes y dimensiones que no corresponden a lo que uno pensaba que era un destino normal, sino que te permite entender o asomarte a tu potencial. Yo me siento hoy feliz de poder estar en la Feria del Libro de Tabasco. Me siento congratulado de estar aquí con los amigos que había mencionado antes, con Dolores y Baltasar, y sobre todo reivindicar el acto de lectura como el acto cívico, como el acto de imaginar las vidas de los otros y sobre todo una extraordinaria manera de interpretar la vida. No hace falta ser religioso, yo no lo soy, pero soy una persona espiritual. Cualquier vida que merezca la pena es aquella vida que es interpretada, y la literatura te lleva a comprender maneras de comprender o de interpretar, de sentir la vida, que no solamente son diferentes, sino que muchas veces son ajenas, complementarias, pero en esta universalidad de humanidad nos hace falta entender quién es el otro. Quisiera hablar de un libro, o recomendar un libro, ahora que estamos en la Feria del Libro, y quisiera hablar de una mujer que recomiendo y que está traducida al español. No recuerdo ahora, es una pequeñísima editorial española que ha hecho una edición muy sencilla, pero quisiera que en México a lo mejor alguien tuviera la curiosidad de conocer a esta mujer. Sobre todo porque habla de quién es Europa. Me queda un minuto, pero lo voy a aprovechar, y es, si alguna vez van a Bruselas, el Parlamento Europeo tiene dos grandes edificios. Willy Brandt, el gran padre de la socialdemocracia, alemán, considerado por muchos alemanes un traidor porque vistió el uniforme noruego, y en el año 70, cuando viajó como canciller a Polonia, rompiendo el protocolo, se hincó de rodillas y pidió perdón en nombre de los alemanes. Ese edificio es el edificio Willy Brandt, y justo enfrente está el edificio Simone Weil, mujer superviviente de Auschwitz. Cuenta en la biografía que sobrevivió porque una guardiana SS lesbiana se enamoró de ella y salvó a su madre y a su hermana. Pero lo fantástico de Simone Weil es que continuó en la vida pública, fue juez de prisiones, y en particular tenía una conciencia golista, era conservadora, pero hizo algo revolucionario, que era creer en los derechos de la mujer. Y en el año 74 fue la ponente en la Asamblea Nacional de la primera ley del aborto francesa, en el año 74. Esta mujer, que representa a Europa, su relato, y que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo, su vida es hoy una especie de calidoscopio de que cada uno somos diversidad, somos contradicción, pero también somos potencial. Esa niña que sobrevivió con 15 años en Auschwitz jamás pudo pensar que podría ser el referente de trabajo, de honestidad, primera juez francesa en el ámbito penitenciario. Y como es el Día del Libro en Tabasco, pues creo que el libro se llama Una vida, de Simone Weil,
que no hay que confundir con Simone Weil con W, esta es con V-E-I-L, su nombre de soltera era Jacob. Y con ello cumplo mis 10 minutos y otra vez quiero celebrar y agradecer la oportunidad de celebrar este Día del Libro y un saludo afectuoso y cariñoso a todos desde Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre muy generoso con esta universidad, se le respeta y se le quiere. Y tenemos ya conectados también desde Argentina a el doctor Baltasar Garzón Real y tenemos también a la doctora Dolores Delgado García. Como ahora estamos hablando del primer libro, que es la entrega de los Malinali, aunque suene un poco descortés, pero Dolores no se va a molestar, le tocará a ella cerrar con su doctorado honoris causa. Yo le quisiera dar el uso de la palabra a mi amigo, a una gente que queremos y entrañablemente, y él quiere entrañablemente a México y a Tabasco, que es el doctor Baltasar Garzón. Baltasar, gusto saludarte y te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, queridos amigas, amigos, querido rector Guillermo Narváez, queridos todos y todas los que intuyo estáis ahí, porque no veo la audiencia, aunque alguna cabeza se atisba. Es un honor y un placer estar en este Día del Libro, de la Feria del Libro de Tabasco, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bueno, aquí es un ejemplo de que estamos conectados y globalizados, ¿no? Tenemos 3 escenarios a través de un instrumento infernal que se llama ya la inteligencia artificial, las redes sociales, que nos permiten estar en este día simultáneamente desde Tabasco, Madrid y Buenos Aires, donde estamos la doctora Delgado García y yo participando en el Foro Mundial de Derechos Humanos, el tercer Foro Mundial, que ha reunido a cientos y miles de personas aquí en 2 lugares emblemáticos, como son los de la EXMA, es decir, la ex Escuela Mecánica de la Armada, de infausto recuerdo en la dictadura cívico-militar de Argentina, que se produjo tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue uno de los centros de tortura, de detención, de oponentes políticos, de robo de bebés masivo y lugar de salida de los aviones conocidos como los vuelos de la muerte, en los que apenas hace poco más de 50 años, por el simple hecho de opinar y de tener unas ideas políticas diferentes, eran detenidos, torturados, masacrados, subidos a aviones narcotizados, pero no hasta perder el punto de perder la conciencia, y arrojados a las aguas del Atlántico o del río Paraná. Sin embargo, hoy es un lugar de memoria, es un lugar de paz, es un lugar de encuentro, es un lugar donde los organismos de derechos humanos se encuentran y ponen en común ideas, reflexiones y qué podemos hacer en adelante y para el futuro. Si veis, son los mismos ideales que el premio Malinali tiene en sí mismo, esa defensa irrestricta de los derechos humanos, de la ecología, en contra del cambio climático, la búsqueda de una protección medioambiental, de valores como la transparencia, como la lucha contra la corrupción, como un mantenimiento
firme y decidido desde la sociedad civil para exigir esa dedicación, esa institucionalidad a quienes ostentan el poder para que protejan los derechos de los ciudadanos, y participar ahora aquí, como lo fue en su momento a final de noviembre, en directo ahí en la bella ciudad de Tabasco, es un honor, es un lujo, y me vale para agradecer de nuevo la decisión y la atención que la universidad, a través de su rector y del Consejo de Gobierno, tuvieron con nosotros. Es asimismo un privilegio que hayan editado estos premios, y el contenido de la exposición que tuve el honor de hacer allí, porque en definitiva lo que fue es compartir, y además de una forma muy emotiva, absolutamente emotiva en ese momento, lo que es una conducta de vida. Es la vida de un profesional dedicado al derecho, como soy yo, desde la justicia, desde la judicatura, unas veces en una posición, otras veces en otra, pero siempre en línea con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de los más desfavorecidos, buscando esas nuevas líneas, pues como lo hace desde la Academia Joaquín González Ibáñez, nuestro querido Joaquín, que está siempre presente en todas las luchas, en todos los compromisos, para seguir y avanzar, porque todos, absolutamente todos los esfuerzos de cada uno de quienes estamos ahora aquí o nos están oyendo son necesarios. A veces se piensa que no puedes hacer nada por ti mismo, y siempre es la pregunta de decir, ¿y qué voy a hacer yo? Total, no puedo hacer nada, porque soy una persona. Claro, si aplicáramos esa norma a todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, casi nada se hubiera hecho. Tengo que reconocer que en lo bueno y en lo malo. Algunos de los malos se tenían que haber quedado quietos y no hacer nada. Pero normalmente los que optan por el lado oscuro son aquellos que siempre consiguen cambiar las cosas, y para mal. Por tanto, es una doble sanción la que tendríamos que tener aquellos que no hacemos nada porque no creemos que podamos cambiar, y porque al quedarnos sin hacerlo le dejamos el espacio a otros para que lo hagan. Por tanto, mi invitación, y lo que ha sido mi leitmotiv, y de todos los que estamos aquí, como digo Joaquín, como digo también tú mismo, Guillermo, como digo Dolores Delgado, que es otro ejemplo de vida, de dedicación a la justicia, firme en momentos complejos y después desde distintas esferas de la administración, también siempre tomando decisiones que muchas veces le han traído graves complicaciones, pero esta es la vida, esto es lo que hay que hacer, porque si no, no merece la pena vivir. Hay que levantarse cada día por la mañana, mirarse al espejo y estar dispuesto a afrontar cualquier dificultad, pero a la vez que no tengas que apartar la cara del espejo porque digas o porque tengas que reconocer que no hiciste lo que debías. Cada uno debe hacer aquello que esté en su mano para mejorar la vida, para mejorar nuestra convivencia, para mejorar la sociedad. Y hay que tener muy claro, es decir, no vivimos en sociedad para que la sociedad nos nutra, nos dé aquello que queremos que nos entregue. Nosotros tenemos que hacerlo porque es un sistema de corresponsabilidad. No podemos permanecer quietos. Los jóvenes, las jóvenes que están en la universidad, que son nuestro futuro, que son nuestro apoyo, que son nuestra fuerza, quienes ya pintamos canas como los próceres que se ven en la imagen, ya tenemos una experiencia, tenemos la mochila
bastante llena de experiencias y de decisiones y asumimos las consecuencias, pero en la medida que podamos contribuir a que la de los demás se llene un poco, aquí estamos. Quizás este conjunto de reflexiones que se han editado en este texto puede ser un buen camino para seguir adelante. De modo que muchas gracias y que estas voces en torno al humanismo y el futuro, que titulan el texto que amablemente ha editado la universidad, sirvan, aunque sea en muy pequeña escala, como ejemplo de vida y como ejemplo para ver y aceptar que merece la pena avanzar y hacerlo siempre desde una óptica, como digo, de respeto a la legalidad. No tenemos que salirnos de la misma para conseguir ganar el futuro. Recuerdo que en la conferencia que impartí en aquellos días terminaba o casi terminaba con una frase de Benito Juárez que ahora quiero traer a presente, cuando decía que un sistema democrático y eminentemente liberal como el que nos rige tiene por base esencial la observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un hombre solo ni el interés de ciertas clases de la sociedad forman su esencia. Es decir, somos nosotros y el conjunto de esfuerzos que hacemos lo que le damos o lo que le da sentido al concepto de sociedad democrática. Por eso no podemos permanecer ni silentes ni indiferentes, mucho más ante el futuro que nos espera. Estamos en un momento, en una encrucijada, estamos viendo fenómenos que nos desbordan de nuevo, estamos viendo cómo viejas historias, viejos planteamientos que pareciera que ya estaban superados, nos vuelven a acuciar, nos vuelven a preocupar, comportamientos extremos que pueden agravar la situación de la defensa de los derechos humanos y nuestra propia convivencia. Por eso es necesario trabajar unidos, por eso es necesario ser conscientes de que cualquier esfuerzo es necesario para ganar ese futuro, para evitar que esos riesgos como el fascismo, como la intolerancia, como la xenofobia, como la insensibilidad, como el desprecio de género, como el machismo, el patriarcado, de una vez por todas acabe definitivamente, y ese objetivo es el que hoy nos reúne aquí, el que nos mantiene en la línea y el que nos va a dar el suficiente apoyo y fuerza para continuar. Muchísimas gracias, señor rector y los demás asistentes. Nos hubiera gustado, me hubiera gustado, no quiero hablar por la doctora, que ahora lo hará ella, pero me hubiera gustado estar con todos vosotros y vosotras para disfrutar de este momento, pero aquí estamos, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar al doctor Baltasar Garzón. Nos deja siempre con una reflexión y con una serie de ideas a desarrollar.